vamos a hablar de vertederos clandestinos. También, como decíamos, es el lugar en el que, sin consideraciones medioambientales, es al final elegido por algún grupo humano pues, para depositar sus desechos sólidos. En Aragón se han denunciado en toda la geografía de la comunidad y en la capital se concentra sobre todo en las inmediaciones de los polígonos, las riberas del río Ebro y el Gállego, en San Juan de Mozarrifar, San Gregorio, Monzalbarba, Torrero o Miralbueno. Y de todo ello vamos a hablar y de cómo hacer frente. Lo voy a salir un día más acompañada por toda una experta y por mi compañero Enrique Labián. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. No vamos a señalar tanto a las grandes empresas, que algunas seguro que se les sacamos los colores, sino sobre todo a los aragoneses o no aragoneses que en la comunidad autónoma, pues de una manera frecuente o de una manera puntual, echan vertidos o echan basura donde básicamente, vamos a decirlo así, les viene bien. Está con nosotros Sofía Morcelle, que es técnico de SeoBirlife en Aragón. Sofía, muchas gracias por venir. Buenas tardes. A vosotros y vosotras. Me decía un experto que el ser humano es el único ser que cae dos veces en la misma piedra y que con la basura, por no andar, por el mero hecho de no andar hasta un punto limpio, o llamar al 010 en Zaragoza para que vayan a recoger algo, lo tira donde sea. Sí, efectivamente, es así. Sí, continuamente nos ocurre. El año pasado somos conocedores de que la Unidad Verde en Zaragoza, del Ayuntamiento de Zaragoza, ha efectuado más de 100 denuncias por encontrar cerca de un centenar de vertederos ilegales, y Vanessa lo decía muy bien al principio, muchos en el entorno de Zaragoza capital, Sofía. Sí, en los barrios que ha comentado ella, ¿no? En Miralbueno, por ejemplo, yo soy consciente, habitualmente encuentro cuando paseo pues este tipo de residuos, desgraciadamente. Muchas veces cerca de la carretera, que es donde es más cómodo, pues bueno, verterlos. Sofía, hablabas de residuos. ¿Cuáles son los que más te sueles encontrar tú o los que más se suelen encontrar en este tipo de vertederos? Porque encuentro que quizá algunos estén un poco más escondidos, pero ¿cuáles son? Depende un poco de la localización en la que nos encontremos, ¿no? Pero según los estudios que nosotros tenemos sobre este tipo de residuos, de vertidos, lo que más se encuentra son plásticos, sobre todo, que es lo que más últimamente utilizamos, que son pues un poco más de un 33% de la proporción son plásticos. Pero luego nos llama mucho la atención que dentro de otros elementos distintos, hasta el 8% todavía son residuos electrónicos, que tienen residuos peligrosos y que son muy peligrosos para la contaminación de las aguas, ya sea en zonas marítimas o bueno, pues en ríos o humedales. Luego os voy a enseñar una imagen impresionante de precisamente lo que dice Sofía, de un residuo electrónico que ha encontrado la Guardia Civil. Pero antes, quiero que veáis en el pantallón que tenemos aquí en Conexión Aragón todas las tardes un mapa de Zaragoza, y básicamente ya lo hemos nombrado, pero convendría recordarlo. Son las zonas donde los expertos, donde la Guardia Civil, las policías locales han encontrado parte de esos vertidos. Monzalbarba, San Gregorio, barrios como Miralbueno, Torrero, San Juan de Mozarrifar, y muchos de estos barrios, de estas zonas de Zaragoza, Sofía, están cerca de los cauces del Ebro, del Gállego, y precisamente en los sotos, en los cauces de los ríos, es donde mucha basura es encontrada, es percibida por vecinos paseantes que denuncian, como nosotros esta semana que hicimos una conexión en directo precisamente denunciando esto. Es habitual que en el cauce del río, que luego, ojo, si hay crecidas, el agua se lo lleva, se encuentre este tipo de residuos. Sí, y especialmente en Zaragoza, que hace tanto viento, no quiere decir siempre que los ciudadanos y ciudadanas arrojen esa basura al río directamente, sino en muchos casos ya hemos dicho que son plásticos que bueno, pues vuelan muy rápidamente, bolsas de plástico, otro tipo de bueno, pues bolsas de patatas, por ejemplo, este tipo de objetos que son muy volátiles, el viento se los lleva muy fácilmente y desgraciadamente pues llegan a nuestros ríos. Yo detecto un problema, perdona Vanessa, que es vertidos, sólidos, líquidos, sobre todo líquidos, que se los lleva el Ebro o el Gállego en una crecida, contaminan el agua. Bueno, depende ya un poco del tipo de vertidos que nos encontremos, ¿no? Si son, por ejemplo, residuos electrónicos, como hemos dicho antes, pues claro, este tipo de vertidos sí que tienen elementos tóxicos que sí que contaminan el agua. Pero no solamente contaminan el agua, sino que también
al contaminar el agua afectan a la vegetación acuática y por lo tanto pueden afectar indirectamente o directamente a la fauna que en estos hábitats encontramos. Sofía, muchas veces hablamos y ponemos sobre la mesa formación en muchos campos. ¿Sigue faltando esa formación o ese conocimiento que a veces dices, es un plástico de un caramelo, no pasa nada, ¿no? O no, hay que insistir desde bien pequeños. Además, hay que formar a los niños y niñas y decirles, no, esto va aquí, esto... Insistirles incluso en sus diferentes tipos de contenedores. Sí, encontramos una ausencia bastante alarmante de educación ambiental, que ya no solamente tiene que ser en los centros, que también es muy importante, sino también por los adultos, por los padres y madres de estos niños. El vertido, estábamos pendientes de ese vertido, no sé si lo vamos a hablar, lo vamos a ver enseguida, pero antes nos vamos a ir porque ya nos está esperando al otro lado el teniente de la Guardia Civil, Arturo Notiboli. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como estábamos hablando, las unidades medioambientales hablan de más de un centenar cada año. ¿Y usted, cómo está esta situación ahora con todos estos vertidos? Vamos a ver, los vertederos incontrolados ha sido siempre un clásico de hace muchos años que por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil nos hemos ido encontrando a lo largo de nuestro trabajo. Realmente a mí la experiencia me ha demostrado que si en un momento dado pasamos por un punto concreto en el campo o en la vera de un río y vemos un pequeño vertido procedente de una demolición de un cuarto de baño de un ciudadano que lo ha echado ahí, estamos hablando a lo mejor de 50 a 100 kilos, seguramente si pasamos dentro de 2 o 3 meses el vertedero habrá aumentado en un 50%. Y si pasamos a los 2 años, se habrá convertido en un auténtico vertedero porque tiene un efecto llamada. Las personas cuando ven, los ciudadanos, los desaprensivos obviamente, cuando ven un pequeño vertido, alguien que ha arrojado resto de construcción o demolición o cualquier otro, incluso ruedas, van haciendo acopio de todo este residuo ahí y al final nos encontramos con vertederos totalmente incontrolados con muchísimos problemas tanto medioambientales como para salud humana que esto genera. Arturo, buenas tardes. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Una pregunta clásica. ¿Qué es lo más sorprendente que os habéis encontrado cuando habéis detectado uno de estos vertederos ilegales? Porque yo el otro día me encontré hasta ruedas de tractor. Bueno, vertederos, lo de las ruedas de tractor es un clásico. El problema de los vertederos ilegales, que son los vertederos incontrolados, que son muchos y que están prohibidos desde hace muchísimos años, son varios. Primero, que contaminan el suelo de forma drástica, destruyen hábitats, eso está perfectamente comprobado, generan lixiviados que contaminan, producen los suelos contaminados, hay combustión de gases que contribuyen al efecto invernadero, focos infecciosos, alteran la biodiversidad, etcétera. Un auténtico problema. ¿Cuál es el problema de estos vertederos incontrolados o lo que yo veo que es más preocupante? Son los que nos provienen o son los que tienen como fondo o como trasfondo el ánimo de lucro. Quiere decir que los pequeños o los grandes productores de residuos tienen que pagar una serie de cánones para gestionar este tipo de residuos por una serie de gestores autorizados. Entonces sí que es cierto que determinados talleres, determinadas empresas, para evitarse ese gasto añadido a su entrada de dinero a su negocio, lo que hacen es verter este tipo de residuos incontroladamente. Estamos hablando de neumáticos usados, por supuestísimo, estamos hablando de piezas de vehículos ya desechadas, estamos hablando de aceites de automoción y de grandes máquinas como mototraillas, retroexcavadoras, etcétera, ya usados. O sea, todo tipo de residuos peligrosos, catalogados como peligrosos por la ley, que son vertidos incontroladamente en el medio natural y que no hay que olvidar que esta acción es un delito constitutivo de una infracción penal, de un delito tipificado en el 325 del Código Penal, que conlleva penas de prisión. Estamos hablando de penas de prisión, pero, teniente, también conllevaría una sanción, una multa económica. No, por supuesto. Aquí tenemos dos campos. Uno es el campo administrativo, que se regula en una ley administrativa, que es la Ley 7/22 de residuos y suelos contaminados en la economía circular, en la cual determinadas conductas, si son constitutivas de infracción administrativa, pueden ser muy graves o leves. Si son constitutivas de una infracción muy grave, como pueda ser el vertido de cualquier residuo peligroso, si hay peligro para o riesgo para la salud de las personas,
o para el medio ambiente, están sancionadas con multas que van desde 100.000 euros a 3,5 millones de euros. Estamos hablando que la mínima de las infracciones muy graves es 100.000 euros. Pero si entramos en el plano en el orden jurisdiccional penal, puede conllevar esta misma conducta en determinados casos y según su repercusión, puede conllevar penas del tipo básico que van de 6 meses de prisión a 2 años y en el tipo agravado de 2 a 5, o sea, de 2 años a 5 años de prisión, más inhabilitación especial para ejercer determinadas profesiones, oficios, etcétera. Claro, Arturo, pero muchos que te están escuchando y que dicen, bueno, penas de prisión, sanción económica, pero ¿cómo localizas tú al responsable de un vertido? Bien, es muy complicado. Nosotros desde la Guardia Civil y desde el Servicio de Naturaleza muchas veces en los vertederos incontrolados nos hemos pertrechado de un traje en RBQ con todas las medidas profilácticas convenientes y hemos escudriñado la basura y los residuos que había. Y en muchas ocasiones hemos encontrado un número de un parachoques de un vehículo que venía de un taller de una chapistería, hemos encontrado un albarán de una determinada empresa escudriñando entre esos residuos, etcétera. Y al final, esto, sumado a otras técnicas de investigación y después de hacer las convenientes inspecciones, pues bueno, han llegado a actuaciones policiales importantes y a sancionar a los responsables. Arturo Notívoli, muchísimas gracias por hacernos un hueco y atender a Conexión Aragón. Muchas gracias a ustedes. Precisamente estaba hablando de ese daño que puede ser, con esos residuos, tipos de residuos, daño a las personas, pero ambiental, a la fauna, flora. O sea, no quedan cortas esas multas. Sofía. Sí, exactamente. Tenemos que pensar no solamente en los daños directamente al lugar, sino también indirectamente a todo lo que esté, pero no solamente en ese lugar en el que se localiza, sino, por ejemplo, pues si tenemos un río, una laguna cerca del lugar donde se localiza el vertedero, va a ir directamente el residuo peligroso al agua. Y de esa manera pues puede haber contaminaciones muy importantes que pueden incluso matar a gran cantidad de peces, por ejemplo. Vanessa, Sofía, os he prometido que os enseñaría unas imágenes de un tremendo vertido de productos electrónicos. ¿Cuándo va a ser, Vanessa? Pues será en unos minutos. Va a ser porque nos tenemos que ir ahora mismo a publicidad, así que a la vuelta veremos esa imagen. Nada, unos minutitos. 7:16 de la tarde, seguimos en directo en Conexión Aragón. Estábamos hablando de esos vertederos ilegales y, como bien saben, nos había prometido Enrique, a Sofía y a mí, mostrarnos una imagen de un vertedero tecnológico, vertedero electrónico, ambas acepciones estarían bien. A Sofía, a ti y a todos los telespectadores quiero que vean estas imágenes. Se lo encontró el Seprona de la Guardia Civil en la localidad de Lodosa, en Navarra. Impresionante lo que se encontró un vecino que avisó, como decimos, a la Guardia Civil y a través, como decía el teniente Arturo Notívoli, de una inscripción en uno de estos desperdicios electrónicos se consiguió localizar a la persona que había hecho el vertido y sancionarle como es debido. ¿Cómo? Pues era una empresa ubicada en La Rioja que quebró, que le dejó al dueño de la nave donde estaba alquilada todo esto que ven y el dueño de la nave no tuvo otra idea que cargarlo en un camión y echarlo donde están viendo. Sofía. Madre mía, es terrible. No tengo palabras. Todo productos electrónicos que comentabas tú, que son, además, los más contaminantes. Sí, bueno, además de pues tipo gasolina, aceites, ¿no? Lo que estaba comentando también el Seprona, eso sería incluso peor que los elementos electrónicos. En este caso, al menos estaban sobre la superficie, no estaban enterrados. Entonces, bueno, no, entiendo que no es tan fácil que llegue al suelo. El problema es cuando los entierran. Ese es el peor de los casos. Claro, porque estábamos hablando antes, justo durante la publicidad, Sofía, que en muchos casos puede darse que al final uno de estos residuos acabe impregnado en la tierra, en las plantas, las aves migratorias que vienen acaban comiendo o bañándose en una de esas lagunas y se acaban llevando también de una u otra forma lo malo. Sí, exacto. El problema es bueno, que no solamente las especies migratorias, las especies que viven ahí habitualmente, pues
se alimentan de las plantas, de otro tipo de fauna. Si esa fauna o esa flora, como peces o algas de un humedal, están ya intoxicadas, entonces estos contaminantes además suelen ser, se suelen guardar, digamos, en los tejidos de las aves o de otras especies, y a lo largo del tiempo, si se acumulan, puede incluso llegar a morir esta especie de fauna. Entonces es una pena. Hemos hablado de diferentes residuos, de neumáticos, de aceite, de tecnológicos, electrónicos también, pero uno de los más presentes es el plástico, y precisamente a esta hora de la tarde saludamos ahora a Agustín Serrano de Stop Plásticos. Muy buenas tardes, Agustín. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos, lo primero, ¿qué es lo que hacéis desde vuestra organización? Bueno, pues nuestra organización, entre las diferentes cosas que realizamos, como puede ser informar, sensibilizar a la ciudadanía, también lo que realizamos es la geolocalización de los vertidos que nos vamos encontrando abandonados en los entornos naturales. Y lo que hacemos es localizarlos y presentar la correspondiente denuncia a las administraciones, al ayuntamiento, a la comarca, al organismo que competa. Agustín, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Es preocupante? Sí, porque estos residuos que abandonamos en la naturaleza son perjudiciales para la salud humana. La degradación de estos materiales, sobre todo los plásticos, que se van fragmentando en pequeñas fracciones, pasando de microplásticos, luego incluso a fracciones más pequeñas, como son los nanoplásticos, pues los acabamos ingiriendo básicamente en los alimentos y sobre todo la bebida que tomamos, y se acaban incorporando e introduciendo en nuestro cuerpo. Agustín, el otro día nuestro compañero meteorólogo José Manuel Salguero nos mostraba una imagen sin duda que nos dejó bastante impactados aquí en plató, y a nuestros compañeros también, en la que se veía un tiburón como se le había quedado agarrado literalmente un aro, un círculo de plástico, incluso le había llegado a generar una herida en su cuerpo. No sé si ustedes también se encuentran en situaciones ya con otro tipo de animales de este calibre con los plásticos. No, afortunadamente nosotros ya llevamos saliendo bastantes años a los entornos naturales. Nunca hemos llegado, por fortuna, a ver un animal en esta situación. Nuestra preocupación sobre todo viene porque casi todos estos residuos, como habéis comentado antes en el programa, pues están muy cerca de los acuíferos, bien sea en el río Ebro, Jalón, el Gállego, acequias, incluso muchas veces al lado de los campos de cultivo. Entonces, esa descomposición de esos plásticos, nosotros lo que venimos observando es que con la degradación se van introduciendo primero en los campos de cultivo. De ahí pueden incluso pasar y migrar a las plantas, o acabando en las corrientes de las aguas, que luego esas aguas se usan para regar todos los cultivos que, por ejemplo, de forraje que luego nos comemos a través de la ingesta de los animales, o de los propios alimentos. Incluso en el agua se ha llegado a encontrar fracciones de microplástico incluso en las aguas embotelladas. Agustín, si eso no lo remedia nadie, si no geolocalicéis esos vertidos y las autoridades toman medidas, ¿eso puede permanecer ahí cuánto tiempo? Pues pueden permanecer incluso cientos de años. Una botella de plástico puede estar tranquilamente degradándose 400, 500, 600 años, algunos plásticos incluso más. Y luego ya el problema ya no solamente viene del propio plástico en sí, que puede ser un problema futuro. No hay tampoco ningún estudio que pueda demostrar que es un daño serio para la salud, aunque cada vez se están haciendo más estudios que sí que parece que vayan en esta línea de que sí que puedan ser perjudiciales para nuestro cuerpo, sino que a través de estos, mezclados con estos plásticos, también hay otros compuestos químicos como retardantes de llama, eftalatos, bisfenoles, que sí son productos que se han demostrado que son dañinos para el cuerpo humano, para la salud, siendo incluso cancerígenos, y que van mezclados con estos plásticos que al degradarse y al hacerse a esos tamaños tan pequeños, que los podemos incluso respirar a través de, por ejemplo, una rueda de un neumático, los plásticos al incinerarse, o a través de los alimentos, los acabamos ingiriendo, y también vamos acumulando en el cuerpo todos estos productos químicos que forman parte de la composición inicial del plástico. Agustín Serrano de Stop Plásticos, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, un saludo.
Son todo buenas noticias, Vanessa. Vamos a escuchar a Juan Antonio Domínguez. Juan Antonio Domínguez es el responsable de una asociación que se llama Amigos de la Tierra. Precisamente al hilo de lo que comentabas tú, Vanessa, este tiburón que tuvo un problema con un plástico, él nos habla de otros problemas que ha tenido la fauna. Escuchen. En la basura caen en la botella y luego no saben salir porque se resbalan. O las latas de cerveza. Encontramos un día 50 escarabajos ahogados en una lata de cerveza que habían entrado atraídos por la melaza o los restos que quedan, y luego, claro, no pueden salir de la lata y te encuentras allí que aquello es una escabechina, ¿no? Las cosas deberían hacerse de otra forma y eso ya va al diseño de los productos. O sea, cuando se diseña un producto que se va a poner en el mercado, debe adquirir una responsabilidad social de que ese producto pueda ser fácilmente desmontable, pueda ser fácilmente reciclable. Decía ahora Domínguez que las empresas tienen que tener una cierta responsabilidad con los productos, los envases que ellos fabrican. Sofía, ¿sería bueno, por ejemplo, para evitar estos vertederos ilegales, que la gente fuese irresponsable, que como en países del norte de Europa se pagase un dinero por reciclar? Sí, se podría intentar. Y de hecho sería recomendable. Sí que hay casos, por ejemplo, pues como decíais, ¿no? En países del norte de Europa, en Alemania, por ejemplo, yo sí que conozco que si tiras una botella de vidrio, la máquina directamente te da el efectivo que corresponde a esa botella. Entonces serían sistemas para evitar quizás que algunos elementos, algunos residuos, pues no se tirasen directamente. Sofía, de SEO BirdLife, muchísimas gracias por venir hasta aquí, esta Conexión Aragón. Y ahí queda, pues quizá esa sería también un granito, ¿no? Algo que aportaría un poco más a esta lucha contra ese tipo de vertidos, pues el poder tener una compensación económica y así de esa manera animar. Lo que está claro es que existen, Enrique, esos puntos limpios que se pueden llevar las cosas y ante algo que veamos, avisar. La Guardia Civil, denunciar a SEO BirdLife ya también. Ya nos pagar o no pagar, Vanessa, ya es responsabilidad de cada uno, que lo que no hacemos en casa no lo hagamos fuera. En la calle.